en cuanto al el tema de los unicitarios. Dijimos que esta doctrina rechaza totalmente la existencia del Padre y el Espíritu Santo, lo solo Jesús, ¿no? Hoy por hoy es una doctrina que está muy en boga, pero a la misma vez necesitamos saber que la palabra de Dios es mucho más y este, a la misma vez la veracidad de saber que Dios tiene propósito de salvación con todos aquellos que creen en Él, debe fundamentarnos en colocar solidez en cada uno de nosotros para que podamos predicar el verdadero evangelio. Eh, Como bien dije las semanas anteriores, ellos para difundir la palabra de Dios distorsionan, tuercen la palabra de Dios, lo solo Jesús. Ustedes ya a esta altura seguramente han aprendido la diferencia que existe entre la palabra exégesis y la palabra exégesis, ¿verdad? Hay una sola letra que lo diferencia, la letra I, pero como estudiantes de la Biblia ustedes tienen que tener muy en clarito que la palabra exégesis, ¿no? Habla acerca de interpretar la Biblia a su manera. O sea, dicen lo que ellos pretenden decir de la Biblia con la palabra exégesis, ¿no? Ahora, la palabra exégesis, Exegesis, es lo que la Biblia dice realmente. Entonces, sacar y traducir lo que la Biblia dice realmente. Entonces, eh, eh, vemos que ellos distorsionan textos bíblicos para hacer de esto una secta que aparta a muchos de la verdad. Cuando Jesús mismo dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, vemos las falsas enseñanzas doctrinales en cuanto a la doctrina de la unicidad y por supuesto analizamos bajo el contexto de que ellos hacen mucho énfasis en el bautismo, que realmente el bautismo tiene autoridad suficiente para dar salvación, pero en sí no es la realidad, porque el bautismo es solamente un acto de confesión pública, como bien. Entonces, en esta manipulación, que ellos utilizan los unicitarios, llevan a la causa adelante, ¿no? Para decir que ellos solos tienen la autoridad para determinar quiénes son salvos y quiénes no. Entonces, al ignorar totalmente las escrituras, cambian a conveniencia lo que enseña la palabra de Dios, ¿no? Entonces manipulan, controlan a los feligreses y por lo tanto atacan la doctrina de la Trinidad, triunidad de Dios, diciendo que no está, que eso es solamente una enseñanza que han establecido los católicos. Bueno, ya esto vimos en parte. Ahora, ¿por qué se representa un peligro, ¿no? Para todos aquellos que quieren buscar a Dios? Precisamente porque son herejías, son herejes, ¿no? Aun cuando ellos dicen que creen en la Biblia, niegan totalmente las enseñanzas que tienen, son torcidas en cuanto a la deidad de Dios y del Espíritu Santo, y por supuesto que en esa doctrina de la unicidad, ¿no? Eh, eh, no coincidimos y nunca vamos a coincidir en el ámbito de la doctrina triunitaria de Dios. Entonces, nosotros tenemos que fundamentar, y en esta tarde yo quiero fundamentar este principio de la triunidad de Dios para saber que
así como Dios es uno, ¿no? Así como Dios es uno, podemos tener una refutación válida acerca de que en todo el contexto bíblico de la palabra encontramos la afirmación de que Dios es uno, que es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, voy a dar algunos puntos para confirmar acerca del uso bíblico de la palabra uno, la unidad de Dios. Esto no está en su material, pero recopílelo y adócelo, ¿sí? Allí en el material que le pasé, la naturaleza de la unidad divina. La doctrina de la unidad de Dios no excluye la idea de una pluralidad de personas en la divinidad. No quiere decir que cada una de ellas, ¿no? De las personas de la divinidad, haya tres personas. Sí, en ambos casos se usa la palabra persona en el mismo sentido, o sea, persona como Padre, persona como Hijo y persona como Espíritu Santo, ¿no? Se usa la palabra persona y creemos por consiguiente que la divinidad, en la divinidad de Dios hay tres personas, pero un solo Dios. Ahora, recuerde que usted va a encontrar muchos tipos de doctrinas y dentro de esas doctrinas variadas, ¿no? Se encuentran también los antitrinitarios. Antitrinitarios. O sea, los antitrinitarios pretenden representar a las iglesias evangélicas como si creyeran ellos en tres dioses, en tres dioses. Y por supuesto que esto no es cierto, no es cierto. Cree en un Dios y en tres personas en la divinidad. Esos son los que son antitrinitarios. Cree en un Dios y tres personas en la Trinidad. Entonces dice que Dios es un Dios, que el Hijo es un Dios y que el Espíritu Santo es otro Dios. Ahora, la triunidad de Dios comprende otra cosa. Por eso es importante que todos nosotros aprendamos acerca de cómo es el uso bíblico de la palabra uno. De la palabra uno. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y ha de allegarse a su mujer y serán una sola carne, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos el concepto bíblico de la palabra uno en Génesis 2:24. Génesis capítulo 11, versículo 6, también dice el texto, yo se los leo, ¿no? He aquí el pueblo es uno. Y vemos también aquí cómo se utiliza. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 8. Dice, y el que planta y el que riega es una misma cosa. Aquí también tenemos el concepto de la palabra bíblicamente una sola persona, una sola cosa. Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, judíos o griegos, ahora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Habla de una sola, de la unidad, del uso de la palabra uno, ¿no? Entonces, subraye ese versículo de Primera de Corintios 12:13 porque es muy importante para que usted lo medite, lo estudie acerca de cuál es el uso de la palabra uno, acerca de la unidad divina de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Recalco, en esta tarde vamos a abordar mucho acerca del tema de la triunidad para dar una refutación válida en contra de los
de lo que estamos estudiando como doctrinas heréticas. Ahora, también en el libro del Evangelio de según San Juan, en el capítulo 17, versículos 22 y 23, dice así, el Señor en su palabra dice, y yo, Jesús, la gloria que me distes les he dado para que sean una cosa, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa. Habla acerca de la unidad que tenía entre Jesús y el Padre, ¿no? Y el Espíritu Santo. Entonces, mire, la palabra uno en estos pasajes se usa en un sentido colectivo. ¿Mm? La unidad de aquí se habla, no es un compuesto, como cuando nosotros hablamos acerca de un racimo de uvas. ¿Mm? Qué ricas que son las uvas, ¿no? Pero así, todo en un racimo, usted tiene un compuesto de una unidad, o todo el pueblo, también dice la palabra, cuando, ejemplo, ¿no? Dice, cuando todo el pueblo se levantó como un hombre. Entonces habla de la unidad divina, ¿no? Que es compuesta. Ahora, más profundamente, cuando nosotros entramos en el contexto de la palabra hebrea, ¿no? Que se utiliza por uno, es la palabra, se la deletreo, Y-A-C-H-E-E-D, ¿no? Que se pronuncia Yaqueed. En su sentido absoluto, esta palabra es la expresión el único, el único. Entonces la palabra Yaqueed significa en su expresión el único. No se usa nunca para significar la unidad de la divinidad. Por el contrario, ¿no? Para describir la unidad divina se usa siempre la palabra, otra palabra griega que es la palabra echad, E-C-H-A-D. Y esta traducción de esta palabra significa uno, en el sentido, como bien expliqué al principio, una unidad compuesta, como en los pasajes que anteriormente hemos citado. Ahora, ¿se recuerdan en el principio de la materia? También hemos analizado acerca de los nombres en plural de Dios, ¿no? El nombre divino de Dios es una palabra, Dios es plural. Al referirse a Dios, siempre vamos a encontrar nombres o pronombres que se encuentran en plurales. La palabra hebrea que todos nosotros conocemos es la palabra Elohim, ¿no? Y se usa con más frecuencia en una forma plural. Dios usa con frecuencia pronombres en plurales al referirse a sí mismo. Ejemplo, Génesis 1:26. Allí encontramos, ¿no? Que Dios dice, hagamos al hombre, plural. Génesis 1:26. Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién nos irá? ¿Ven? Allí utiliza también la palabra, ¿y quién nos irá o quién irá por nosotros? ¿No? Entonces, habla también en un concepto plural. Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es, mire esta frase, porque dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿De quién puede hablar de nosotros? Si fuera uno, como dicen los unicitarios, sería igual que a mí, pero habla de muchos. ¿Me siguen, hermanos, a la diferencia de cómo se presenta en sus nombres y en pronombres en plural? Ahora, tal vez
alguno pueda decir que el hagamos de Génesis 1:26, como algunos comentaristas pretenden, ¿no? Pueda referirse a una consulta con los ángeles, con los que Dios se reúne en consejo antes de hacer algo de importancia. Pero saben, como la Biblia se contesta a sí misma, encontramos también en el libro de Isaías, en el capítulo 40, en el versículo 14, ¿no? Miren lo que dice, allí hay un interrogante, en Isaías 40, 14. Dice, ¿a quién demandó consejo? Entonces, en esa pregunta, ¿no? Demuestra que realmente no fue así. Génesis 1:27 contradice esa idea porque repite la afirmación. Dice, hagamos a la imagen de Dios, no a la imagen de los ángeles. Y también que crió Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, ¿no? No lo crió a imagen de los ángeles, lo hizo a su imagen y semejanza. Por eso esta palabra hagamos, ¿no? De Génesis 1:26 se entiende, por consiguiente, como una propiedad que indica algo que es majestuoso, lo coloca en plural, como indicando la dignidad de la majestad del que habla. Entonces, la traducción correcta de ese versículo de Génesis 1:26 no debería ser hagamos, sino haremos, indicando que ciertamente se trata de una resolución y no de una consulta. ¿Se entiende? Entonces, es un ámbito de una resolución. Haremos. Sin embargo, se traduce hagamos y habla de múltiple, un compuesto de personas que están allí. Entonces, vamos a entrar ahora en el ámbito, ya dando este concepto inicial, acerca de lo que es la unicidad de Dios. La unidad de Dios. La unidad. Hay una diferencia entre palabra unicidad y unidad de Dios. Entonces, ¿qué nos dice el texto bíblico, el testimonio bíblico en cuanto a esta palabra? Tenemos que desarrollar el concepto bíblico de la unidad de Dios. Si nosotros miramos el contenido bíblico en Isaías 44:6, dice así: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. El primer texto que podemos mirar en el contenido bíblico es que dice, fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Ahora, como bien también hemos estado estudiando, ¿no? Allí en Marcos capítulo 12, versículo 29, Jesús le respondió, dice así, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Habla acerca de la unidad de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento es tan encontramos tanto énfasis, o es enfático como en el Antiguo Testamento, en toda la enseñanza, ¿no?, de la doctrina acerca de un solo Dios, de un solo Dios. Entonces, nosotros debemos comenzar con la unidad de Dios y luego considerar la Trinidad. ¿Por qué? Porque así comienza la Biblia. Nosotros no podemos empezar de atrás para adelante. Tenemos que comenzar de hacia adelante de la Biblia hacia atrás. Entonces, ¿cómo comienza?
La Biblia comienza justamente con el texto de que Jehová, Dios uno es. Entonces, luego comenzamos a interpretar acerca y considerar lo que es la triunidad de Dios. Ahora, el significado y el contenido de la doctrina bíblica de la unidad de Dios debemos tomarlo en dos maneras. Primero, de un lado positivo, considerarlo positivamente. En el libro de San Juan, en el capítulo 5, versículo 44, encontramos en la lectura bíblica que dice: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de los unos y de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Entonces habla también de la unidad. El testimonio bíblico habla acerca de la unidad de Dios, ¿no? Y vemos, como decíamos, en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué está demostrando aquí? Aquí muestra al Dios de la Biblia, que es uno. Y esto realmente define la naturaleza de Dios en cuanto a número. Define la naturaleza de Dios en cuanto a número. Esto es la parte positiva. Ahora, considerándolo negativamente, esta doctrina no excluye la posibilidad de la existencia de otros seres que se llamen dioses. Recuerde, estamos hablando de dioses con minúsculas, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo, que era realmente un maestro en la palabra, ¿no? Que magistralmente nos dejó tantas enseñanzas doctrinales, allí en Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4, él dice así, ¿no? Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo, nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Ahí Pablo está hablando acerca de la unidad de Dios, ¿no? Solamente no hay nada más que un Dios. Y continúa en 1 Corintios 8:5, pues aunque haya algunos que se llamen señores, ¿no? Y establece como diciendo, hay otros también que pueden ser considerados como dioses. Entonces, encontramos que Pablo reconoce un solo Dios. Ahora, en la doctrina de la unidad de Dios, esta doctrina no prohíbe la idea de la pluralidad de personas en el único Dios, que por eso estamos analizando cuando habla en plural que dice hagamos, ¿no? Y de esa manera, como hablábamos en Isaías 40:14, ¿no? Que decía, ¿a quién le mandó consejo? ¿No? Entonces habla de que puede la existencia de, en una sola persona, en la unidad de Dios, haber más personas. ¿Por qué? Porque vemos en el testimonio de Jesús en el Nuevo Testamento, allí cuando vamos al libro de San Juan, San Juan capítulo 10, versículo 30, ¿no? Jesús mismo dice, yo y el Padre uno somos. Ay, qué lindo, ¿no? Estudiar la divinidad de Cristo y aún también cómo Él y el Padre uno somos, uno son. Entonces, en esta enseñanza doctrinal vemos el testimonio bíblico que acompaña, y de esta manera podemos definir acerca de la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso necesitamos respaldar esta doctrina. Ahora, un siguiente punto es mirar la evidencia presentada en la Biblia para sostener la doctrina de
la unidad de Dios. Entonces, los milagros, ¿no? Que encontramos en la Biblia. Usted se podrá imaginar que en el Antiguo Testamento ellos vivieron en tiempos donde Dios estaba obrando en persona, directa, ¿no? Deuteronomio 4:32, allí vemos el relato, porque dice así: ¿por qué pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, después el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante en esta gran cosa, o se haya oído otra como ella? ¿Mm? Entonces, encontramos Deuteronomio 4:32 que habla de la magnificencia, ¿no? Del poder de Dios manifestado, en una forma contundente. Deuteronomio 4, y avanzamos también en el versículo 35, y dice, Deuteronomio 4:35, dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Confirma, ¿no? Un Dios, un solo Dios que crea, que es obrador de milagros, de prodigios. Versículo 39 del mismo capítulo. Dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Que, mire, si muchas personas se abstendrían solamente a estos textos bíblicos, saldrían corriendo de esas sectas que pretenden llevarlos a caminos de falsedad, como hemos visto, testigos de Jehová, mormones, ahora solo Jesús, ¿no? Que intentan colocar falsas enseñanzas. Entonces, a ver, el texto bíblico habla acerca de que lleve a la persona a una reflexión de evidencias, y Dios los marcó desde el inicio, desde el Antiguo Testamento. Ahora, avancemos un poquito más. ¿Qué podemos hablar nosotros acerca de todas las profecías que hablan acerca de lo que está por venir? Y aquí tenemos un amplio tema, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente voy a tocar algunas. Cuando hablamos acerca de Isaías en el capítulo 44, versículos 6 y 7, libro de Isaías. Isaías 44, versículos 6 y 7. Mire esto, hablando acerca de Jehová es el único Dios. Dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Anúncienlo. Dice: no temáis, ni os amedrentéis, ¿no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Aquí vemos directamente una acción, ¿no? Del único Dios verdadero que establece, dice: no hay otro Dios fuera de mí, dice, yo testigo porque soy alfa, omega, principio y fin, ¿no?
Dice, desde la antigüedad yo les he hablado, continúo hablando, en los tiempos y de lo que vendrá. Este pasaje es un pasaje profético, ¿no? Donde establece justamente lo que está a porvenir. Ahora, en Isaías también, 45:4, un capítulo más adelante, encontramos otra palabra. Dice así, 45:4, 45:5, dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conocisteis. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, y yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Entonces, nuevamente vuelve a recalcar la unidad de Dios y cómo se establece. Entonces, los milagros, escuche bien, hermanos, queridos, en esta descripción. Dios hablaba a través de acontecimientos proféticamente, directamente con su pueblo. Obraba milagros, pero aún también les hablaba proféticamente, ¿no? Y los milagros y las profecías aparecen juntos en la Biblia, como las evidencian que Dios es el único Dios. Ahora, milagros solos no se consideran como prueba suficiente. Hoy día también sucede lo mismo. Muchas personas van detrás de los milagros, pero eso no es suficiente para considerar que sea esa persona nacida de nuevo. Entonces, así también, a través de todos los tiempos, los milagros no eran considerados una prueba suficiente, ¿no? Mateo capítulo 11, versículo 2, dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle, analice bien este texto, ¿no? Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos otros? Y mire que Jesús hacía de milagros, pero sin embargo, dice, ¿eres tú? Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Ahora, si nosotros comparamos Mateo capítulo 11, 2 al 5 con Isaías 35:5, que dice Isaías 35:5 en adelante, entonces vamos a buscarlo, 35:5. Dice así, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará, y la lengua del mudo, porque de aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces, encontramos que milagros y profecías van juntos en el accionar de el Hijo de Dios, ¿sí? Dios manifestándose en persona en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, a partir del tiempo de la historia de la Iglesia, encontramos que Jesús acompañaba como Hijo de Dios, manifestando poder, milagros y potentes operaciones, y por lo tanto se daba a conocer como tal. Ahora, ¿qué pasa? Isaías profetizó acerca del Mesías, ¿no? En Isaías 61 vemos cómo se anticipa proféticamente. Isaías 61, versículo 2, ¿no? Aquí, texto muy conocido, ¿no? Que leemos muy a menudo. Dice del primer versículo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová
me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. A ver, Isaías profetizaba, y decíamos que en el Antiguo Testamento también muchos de los milagros fueron preestablecidos y predichos. ¿Por qué? Vemos en el acompañar, ¿no?, de Dios en toda su magnitud, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y hacia nuestros días encontramos en los Hechos de los Apóstoles, o algunos lo consideran como hechos del Espíritu Santo, que Dios todavía sigue acompañando a su iglesia con prodigios, milagros y potentes operaciones. Entonces, a ver, toda esta refutación y bueno, por supuesto, estudiando la palabra del Señor, encontramos que desde el Antiguo Testamento en hacia adelante, ¿no? Así Dios se manifestaba, y se manifestaba como el Dios uno. Pero, ¿por qué estamos fundamentando esto? Porque para poder respaldar la doctrina de la triunidad de Dios, tenemos que entender que el principio de la Biblia, como bien dijimos, desde el Génesis en adelante, Dios se manifestó como un Dios único Dios verdadero. Entonces, en todo el ámbito de la palabra, vamos a reconocer que, como dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, establece: Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Entonces, esto habla del deber práctico que proviene de la verdad de la unidad de Dios. Entonces, ahora introducimos al siguiente punto, que es ver de cómo proviene la verdad de la unidad de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, nos habla acerca de este mandamiento: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Versículo 6 de Deuteronomio 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y por supuesto fundamenta allí, ¿no? Y en continuidad Jesús, como bien hablábamos anterior, allí en Marcos 12, 29, el mandamiento de todos, dijimos, de todo es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Ahora, yo coloqué allí una nota en el material, que usted lo puede ver. ¿Por qué? Porque con la tentativa de muchos de esquivar la responsabilidad de que el hombre tiene acerca de reconocer al único Dios, ¿no? El politeísmo busca de una manera de colocar múltiples dioses. La nueva era es una de ellas, de las sectas que más adelante vamos a estudiar, que trata de colocar el concepto de que vosotros sois dioses, ¿sí? Estableciendo de la múltiple cantidad de dioses, pero no debe ser así. Entonces, nosotros tenemos un compromiso con la Biblia, y la Biblia siempre va a trazar el derecho de un único Dios. Entonces, establecido esto, ahora avanzamos la importancia de las doctrinas basada en la unidad de Dios. Punto E, doctrinas importantes basadas en la unidad de Dios. Punto número 1. Un solo Dios
para todos los hombres. Romanos capítulo 3, versículo 29 dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Versículo 30. Porque Dios es uno. Ve cómo Pablo el apóstol recalca, ¿no? Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ahora, aquí coloco también una nota para resaltar. La justificación o la salvación es la misma para todos porque Dios es uno. Este es el Dios de todos. El Dios que justifica a los de la circuncisión y aún también el Dios que justifica a los de la incircuncisión. Entonces, aquí no existen razas superiores o consideradas unas mejor que otras, porque Dios coloca, no hace acepción de personas, y la igualdad de la raza y de la unidad religiosa están basadas justamente esencialmente ¿en qué? En la unidad de Dios, en la unidad de Dios. Entonces, justificación para todo aquel que en Él cree por medio de la fe en Jesucristo, ¿no? Entonces, alcanza salvación quien acepta a Cristo como su Señor y como su Salvador y encuentra el acto salvífico a través de esa bendita cruz que ha sido manifestada para salvación de todo aquel que cree en Él. Ahora, esto hablamos acerca de esta doctrina importante basada en la unidad de Dios. Ahora, ¿qué relación existe entre la unidad de Dios y la ciencia? Aquí vamos a mirar otro concepto, que es el punto F, la unidad de Dios con la obra de la ciencia. A ver, la unidad de Dios hace posible la obra de todo lo creado, de toda la ciencia. La obra de la ciencia es posible debido a que existe una uniformidad de la naturaleza, ¿no? Y por supuesto, ¿quién ordenó todo esto? ¿Cómo se estableció? Aquí podemos entrar en un tema de debate. Algunos de ustedes pueden creer en la famosa enseñanza del Big Bang, ¿no? Que hubo una gran explosión y comenzaron a sostenerse, colocarse partículas en diferentes lugares y así, bueno, todo. Pero a la misma vez, nosotros creemos en un Dios creador y formador de todas las cosas, ¿no? Entonces, todo lo que está amalgamado, estrechamente ligado, cómo funciona, cómo girar, la Tierra gira alrededor de un eje, ¿no? Con una cierta inclinación, porque si no caeríamos como un trompo. Usted imagine todas esas situaciones de la creación y podemos dar fundamento acerca de la uniformidad de lo creado, de la naturaleza, cómo nuestro ecosistema funciona, cómo todo está totalmente planeado por una mente suprema, ¿no? Y eso habla ciertamente, pues yo generalizo en este punto para dar a espacio de que existe un Dios supremo que está detrás de todo lo creado y de la naturaleza. Entonces, la unidad de Dios hace posible la obra de la ciencia es posible debido a la uniformidad de la naturaleza. Si no creen en un Dios creador del cielo y de la tierra, tienen la naturaleza para darse idea de todo lo creado y que existe un ser supremo considerado único Dios detrás de la naturaleza. Entonces, doy simplemente un término general. Sería lindo, interesante entrar en este acto creacionista, ¿no? Pero ahora sí pasamos, estoy dando un repílogo para entrar a estudiar la doctrina de la triunidad
de Dios. Porque esto es el tema central que nos interesa para refutar la doctrina de los unicitarios. A ver, el término inicial que comúnmente nosotros expresamos acerca de la triunidad de Dios es lo que consideramos la Trinidad. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra Trinidad? 3 en 1. ¿Sí? 3 en 1. Esta doctrina es el fundamento de todas las doctrinas que fundamentan, nuestra fe. A ver, si uno cree en la Trinidad, también cree en la deidad de Cristo. Y por lo tanto, si no existe la deidad de Cristo, no habría un Salvador, ni menos existiría la expiación, tampoco la encarnación, y por lo tanto caería por tierra un Dios de amor. O sea, Juan 3:16 no lo podríamos aplicar bajo ningún aspecto. Vuelvo a recalcar, si usted cree en la Trinidad, va a creer también en que Cristo es el Hijo de Dios. Ahora, si no cree en la Trinidad, o sea, tampoco puede indicar que Cristo es el Hijo de Dios y por lo tanto no hay un Salvador para la humanidad, no existe la expiación, ni la encarnación, ni un Dios de amor. Y, o sea, cae por tierra de esa manera la doctrina de la triunidad de Dios. Ahora, la revelación completa de la triunidad de Dios fue dada primeramente por medio de hechos y sucesos, y no solamente de una forma verbal o en palabras. Es por eso que los unitarios dicen que fue una invención de la Iglesia Católica, pero no es así, porque esto lo vemos reflejado en muchos textos bíblicos en la Iglesia de los Hechos de los Apóstoles, cómo descendió el Espíritu Santo y aún también cómo se manifestó. Entonces, hay acontecimientos y sucesos, no son solamente palabras, ¿entiende? Entonces, vamos a mirar algunos hechos y sucesos y acontecimientos. Decimos entonces que fue revelada primeramente como un hecho o realidad y luego escrita como una doctrina. Hechos, realidad y luego fue escrita. A ver, en el concepto original, el judío devoto, ¿no?, siempre creía en un Dios que estaba en los cielos. Pero en el transcurso de la historia, nosotros ¿qué vemos? ¿No? En los acontecimientos de la narrativa de los evangelios, que Cristo vino a la tierra, hecho fehaciente porque tuvo un padre, tuvo una mamá. Él vino, descendió y por inspiración del Espíritu Santo, vivió, murió, resucitó. Y en todo eso estoy abreviando porque podríamos hablar de la vida de Jesús en carne y hueso, ¿sí? Luego podríamos nosotros dar acontecimientos verídicos acerca de la muerte y el ser clavado en esa cruz, la historia, por medio de historiadores como Josefo y como tantos otros que narran acerca de que sí existió una cruz, que sí existió una muerte ignominiosa de Jesús, el hijo del carpintero, pero al morir también dice que al tercer día, ¿no?, muchos fueron a la tumba y no encontraron el cuerpo de Jesús, o sea que el cuerpo lo hallaron, o sea, no pudieron encontrar el cuerpo de Jesús y dicen que resucitó. Y los que le conocieron, ¿no?, a todo esto, le reconocieron y le respondieron como Dios. ¿Recuerdan allí a Tomás cuando Jesús le dice, se le aparece
entre medio de ellos, dice: Tomás, ¿por qué sos tan incrédulo? Dice: pon tu mano aquí en mi costado. Y ahí Tomás, él lo reconoce, y le dice: Señor mío y Dios mío. El día del Pentecostés vino el Espíritu Santo, llenó a todos en ese mismo momento, dice que fueron revestidos hombres y mujeres con el poder del Espíritu Santo y reconocieron públicamente que era Dios. Ahora, estos sucesos les obligaron a ellos a creer, por supuesto, porque eran judíos, creían en un Dios, pero ahora era manifestado allí presente el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces ya en parte conocían al Padre, ahora al Hijo, y ahora eran empoderados o potenciados, ¿no?, por el Espíritu Santo para anunciar el Evangelio hacia otras latitudes. Será derramado el poder del Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Aquí vemos, ¿no?, que estos sucesos y acontecimientos obligaron a las personas de ese tiempo a creer en un Dios triunitario, ¿no? Ahora, también coloco allí una nota. ¿Por qué? Cuando los escritores bíblicos escribieron, no hubo de parte de ellos un esfuerzo consciente en formular una enseñanza. ¿Y a qué me refiero con esto? Que más bien el concepto de la triunidad, ¿no? Nosotros encontramos que esta doctrina ya también era conocida por muchos y de esta manera los escritores bíblicos narraron los acontecimientos, los sucesos, dando a entender de una obra poderosa de Dios en su manifestación. Y saben, aun cuando muchos pretendan decir que esta doctrina de la Trinidad es desconocida en el Antiguo Testamento, lo que quiero decirles es que aun cuando no está revelada claramente y enteramente, hay ciertamente intimaciones en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo, ¿no? El germen, la raíz y la sombra de lo que había de venir, ¿no? Ejemplo, no hay suficiente información en el Antiguo Testamento para formular la doctrina de la triunidad de Dios, pero la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento es una pluralidad en la deidad y es sugerida por muchos pasajes del Antiguo Testamento. Ya les mencioné uno, la palabra Elohim, que es Dios. Y saben ustedes que este término se utiliza más de 1000 veces y los judíos dicen que es el plural de el ser supremo y de la majestad. Entonces, cuando hablamos acerca de la palabra Elohim, ordinariamente se usa con un verbo singular, pero aquí es un verbo plural en el hebreo, ¿no? Mire, Génesis 35:7, apúntenlo por favor, este pasaje. Génesis 35:7. Dice así, Génesis 35:7. Y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su casa, ¿no? Entonces, vemos que él reconoce, ¿no?,
justamente el Dios de Betel, el Dios supremo. Entonces, encontramos que en muchas palabras el Elohim se representa como el ser supremo. Y lo habla en un término de plural. Recuerde, siempre tiene que estar relacionado con el Dios triuno. Entonces, puedo darles más textos, ¿no? Ejemplo, el nombre de Dios está aplicado más de una persona en el mismo pasaje. Se los dicto como para que ustedes los anoten. Génesis capítulo 19, 24, Isaías 44, 6, Oseas capítulo 1, 6 al 7, Mateos 22, 41 al 46 y el Salmo 45, 6 al 7, ¿no? Me habla acerca de el nombre de Dios aplicado a más de una persona en un mismo pasaje. Entonces, tenemos también la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero, aún para finalizar en esta noche, ciertos pasajes del Antiguo Testamento sugieren que el número de personas en la deidad son 3. Ejemplo, vamos a mirar Isaías 61:1. Isaías 61:1. Dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de cárceles. Da una iniciativa, ¿no? El Espíritu, o sea, y habla acerca de el Señor, segunda persona. El Espíritu, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Señor, ¿quién es? El Padre. Y después habla también acerca de mí. Dice, está sobre mí. ¿Sobre quién? Habla de Cristo. Vuelvo a repetir, analícelo, por favor. Isaías 61:1. Dice el Espíritu, habla del Espíritu Santo, después habla del Señor Jehová, ¿no? Me ungió Jehová, el Padre, y después habla, dice, está sobre mí, habla de Cristo, ¿no? Entonces, habla de 3 personas, ya, ahí tenemos un pasaje. Isaías 63, vamos otro más. Isaías capítulo 63, versículo 9 al 10. Dice 63, 9 al 10. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, y en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu. Vaya seleccionando allí. Por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. A ver, yo selecciono de esta manera para encontrar la triunidad de Dios. Me habla de él, me habla el ángel de su faz. Después ustedes lo buscan una concordancia, para analizarlo. Y después habla del Espíritu. 3 personas. Da referencia, sugieren que el número de personas en la deidad son 3. Otro texto, Isaías 48:16. Isaías 48:16. Mire, dice así: acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Qué me dice usted? Podemos encontrar en muchos textos de la Biblia, del Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo de Dios está
y aún también el Hijo y aún también el Padre. ¿Mm? Se da cuenta cómo tenemos que bucear en la palabra para encontrar estos textos maravillosos que están a nuestra disposición para decirle a los unitarios, querido, lea más la Biblia, porque es la palabra que debemos dar como sustento. Mis amados en Cristo, vamos a finalizar aquí. El próximo viernes, si Dios así lo permite, no sé si va a haber una cuestión ministerial, pero vamos a tocar la triunidad de Dios en el Nuevo Testamento. Les agradezco, Dios les bendiga, el Señor esté con ustedes. Saludos.